Hermanos y amigos, que Dios me les bendiga. Aleluya, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren bien. Aquí pues les traemos otro video acerca del Apocalipsis, acerca de la iglesia de Tiatira. El tema, acontecimientos futuros, ¿verdad? Sabemos que pronto la iglesia va a ser levantada y que es importante, hermanos, que nosotros estudiemos el libro de Apocalipsis, porque en ella encontraremos grandes revelaciones de Jesucristo acerca de los acontecimientos que van a estar ocurriendo. Así que Dios me le bendiga a todos. Aleluya. Le damos gracias a Dios. Padre, gracias te damos por esta oportunidad, Dios mío, que nos permite, Señor, estudiar tu palabra, Señor, Dios mío, y traer una vez más este estudio, Padre Santo, Dios mío, que va a ser de provecho a todos nosotros, Dios mío, en el que vamos a aprender, Dios mío, diferentes revelaciones tuyas, Padre, a través de tu palabra. Ayúdanos, danos la sabiduría, Señor, que tu Espíritu Santo fluya en este video, que tu Espíritu Santo se mueva, se dé sentir, tocando vida y corazones, que tú abras los corazones y las mentes, Señor, para que estemos, Dios mío, aleluya, Padre, aprendiendo tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, gracias te doy, Señor, la gloria y la honra siempre es tuya, Padre, gracias. Que Dios me les bendiga, bienvenidos a este quinto video de los acontecimientos del futuro, como ya hemos hablado, ¿verdad? La iglesia de Tiatira. Te invitamos que si no has visto alguno de los videos anteriores, los puedas buscar en el canal. En ellos hemos aprendido diferentes enseñanzas, ¿verdad? En el número 1 estudiamos a Juan, en el segundo estudiamos a Éfeso, la iglesia que dejó su primer amor. En el tercer video estudiamos la iglesia de Esmirna, que significa mirra, una iglesia que fue perseguida. En el cuarto video estudiamos la iglesia de Pérgamo, la iglesia con la doctrina de Balaán y los Nicolaitas. Y ahora vamos a estudiar a Tiatira, la iglesia tolerante al pecado y tolerante a la doctrina de Jezabel. Hablaremos de la ciudad de Tiatira, quién fue Lidia, cómo se presentó Cristo ante esta iglesia de Tiatira, qué significa la tolerancia al pecado, qué obras buenas Jesús reconoce en esta iglesia, quién era Jezabel, el hombre cabeza de la mujer, las características del espíritu de Jezabel que debemos conocer nosotros como iglesia, las profundidades de Satanás, que era eso, y la recompensa para los fieles que venzan y se mantengan libres de estas enseñanzas. Aleluya. Y vamos a comenzar diciendo que en Tiatira, aquí en el mapa podemos ver las 7 iglesias. En el lapicito, aquí podemos ver a Tiatira, podemos ver a Éfeso, ¿verdad? Estas iglesias eran del Asia Menor. Podemos ver aquí a Éfeso, luego vemos a Esmirna, vemos a Pérgamo y vemos a Tiatira. Aleluya. Tiatira es una ciudad al oeste de Turquía. Fue fundada en el siglo IV antes de Cristo por Seleuco I de Siria. Esta ciudad se distinguía por ser un gran centro comercial. Se destacaban sus artesanos, ¿verdad? En la tintorería, en la confección de telas, de ropa, de alfarería, ¿verdad? Ellos trabajaban el barro y ellos trabajaban el bronce. Esta es la cuarta iglesia a la cual se dirigió Jesucristo en el libro de Apocalipsis, a las cartas que escribió Juan, el discípulo amado del Señor. En esta ciudad se adoraban también los ídolos falsos, ¿verdad? Igual que las otras iglesias que estamos estudiando. Los dioses falsos como Zeus, Artemisa, Apolo, Demeter y Atenea. El nombre Tiatira significa sacrificio continuo. La ciudad más pequeña de todas estas 7 iglesias, ¿verdad? La ciudad de Tiatira
fue la ciudad más pequeña de todas, pero esta fue la carta más larga de todas las cartas que se le hicieron a la iglesia. Hoy en día esta ciudad se conoce por el nombre de Ak-Isar. Ak-Isar. Aquí vemos, ¿verdad? En esta foto, ¿verdad? Una foto, ¿verdad? Del internet sobre quién es Lidia. Nos dice que era una vendedora de púrpura. Fue la primera persona que se convirtió en Europa. Y vamos a leer Hechos 16, 13 al 15 para saber un poco más de ella. Nos dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Fíjense que la palabra del Señor nos está diciendo, ¿verdad?, que ese día era un día de reposo, ¿verdad?, un día sábado. Y ellos acostumbraban, ¿verdad?, a hacer la oración. Y allí estaban las mujeres que se habían reunido, y entre todas estas mujeres pues vemos una mujer llamada Lidia, y dice que era una mujer vendedora de púrpura. Aquí nos dice, ¿verdad?, que era una vendedora de prendas teñidas de púrpura. Y púrpura, ¿verdad?, era un rojo brillante, eran unas telas de un rojo brillante obtenido de raíces de algunas plantas. Esta mujer era de Tiatira y quizá miembro del gremio de los tintoreros de la ciudad, ¿verdad? Gremio significa un conjunto de personas que tienen el mismo oficio. Quizá ella era parte de los tintoreros de la ciudad, ¿verdad? Y hacía estas telas de púrpura. Fíjense también que el libro de los Hechos nos dice que ella estaba oyendo la palabra, y dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y luego fue bautizada. O sea que en ese mismo día ella creyó al Señor, en ese mismo día, ¿verdad?, escuchó la palabra que Pablo, ¿verdad?, estaba hablando y predicando acerca de Jesucristo. Luego fue bautizada y luego invitó a su casa, ¿verdad?, a Pablo, ¿verdad?, lo invitó para que se quedara allí, ¿verdad?, él y los que estaban con él. Así que vemos que ella fue una mujer hospitalaria, ¿verdad? Una mujer que posiblemente, ¿verdad?, luego que ella comerció estas telas allí en Filipo, pues entonces se trasladó a Tiatira nuevamente, de donde ella era, ¿verdad? Y posiblemente, pues allí se fundó esta iglesia de Tiatira, ¿verdad? Por la palabra de esta mujer, ¿verdad? Por el testimonio, ¿verdad?, de Jesucristo en su vida. Amén, aleluya. ¿Cómo se presenta Jesucristo ante esta iglesia de Tiatira? Nos dice Apocalipsis 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Fíjense que Jesucristo, ¿verdad?, le dice a Juan que le escriba al ángel de la iglesia, que ya dijimos que es el pastor, ¿verdad?, porque Jesucristo ha dado una responsabilidad, ¿verdad?, a los pastores acerca de sus iglesias. Y él se identifica como el Hijo de Dios, posiblemente porque muchos no creían que Jesús era el Hijo de Dios, y se tiene que presentar como Hijo de Dios. Miren, yo soy el Hijo de Dios. Esta carta de Jesucristo estaba escrita al pastor de Tiatira. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Fíjense que ellos trabajaban con bronce, ¿verdad?
¿Y por qué Jesús se le presenta a ellos como el que tiene ojos como llama de fuego? Bueno, porque Jesús, ¿verdad? Los ojos del Señor todo lo atalayan, dice, ¿verdad? La palabra de Dios, que los ojos de Jehová atalayan toda la tierra. Y Jesús, ¿verdad? Como parte de la Trinidad, ¿verdad? Como Hijo de Dios, también Él puede ver y penetrar lo que hay en nuestras mentes, lo que hay en el corazón, lo que hay en el interior de la persona, ¿verdad? Y ante Él no podemos aparentar, no podemos ponernos máscara, ¿verdad? Porque Él todo lo puede ver. Él nos ve tal cual somos. ¿Y cómo, por qué verdad? Además de tener ojos de llama de fuego, dice que tiene los pies semejantes al bronce bruñido. El bronce, ¿verdad? Simboliza juicio. Estamos viendo que el libro Apocalipsis tiene mucha simbología, ¿verdad? Y uno de estos símbolos es los ojos como llama de fuego y los pies como el bronce bruñido. Los ojos como llama de fuego, ya dijimos, ¿verdad? Que es que Jesús todo lo puede ver, ¿verdad? A través de sus ojos Él puede ver, ¿verdad? Todo lo que hay en nosotros. No podemos esconder nuestros pensamientos ni las intenciones de nuestros corazones porque Él todo lo conoce. Y asimismo sus pies son semejantes al bronce bruñido. O sea que Dios es el que ve tu vida y la mía. Pero el pecado Dios no lo puede tolerar. Por eso Dios, ¿verdad? Sus pies semejantes al bronce bruñido simbolizan el juicio de Dios, ¿verdad? Sobre esta tierra, sobre el pecado. ¿Qué es tolerar el pecado? Tolerancia es la actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, ¿verdad? Nosotros somos tolerantes con las personas, ¿verdad? Con las personas de otras edades, con las personas de otros pensamientos, aunque no sean los de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, las diferencias de opinión en cuanto a las religiones, las diferencias de opiniones en cuanto a diferentes temas de la política, por ejemplo. Pero ya como cristianos, ¿verdad? Nosotros respetamos la opinión de los demás y toleramos los comentarios de los que no creen, ¿verdad? En pues, nuestras creencias. Pero hay cosas que no se pueden tolerar, ¿verdad? Porque son contrarias a la moral, son contrarias a la sana doctrina de Cristo, ¿verdad? A la palabra de Dios, a la Biblia. Son cosas que las personas la tienen por buena y son malas. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos llamar a lo malo bueno. Y una de esas cosas, por ejemplo, son los falsos profetas que se han levantado, ¿verdad? Nosotros tenemos como la mejor profecía la palabra de Dios y nos dejamos llevar por ella. Y toda profecía debe pasar por esa palabra de Dios, ¿verdad? Y si no está en la Biblia, es porque Dios, ¿verdad? No posiblemente no está en la palabra de Dios. Tenemos que pasar todo, tenemos que discernir la palabra de Dios, tenemos que escudriñar los espíritus a ver si eso vino de Dios o no vino de Dios. Lamentablemente, hoy en día se reciben muchas palabras de personas que dicen, Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello. Y lamentablemente Dios no ha hablado. Por eso se han levantado falsos profetas, se han levantado falsas enseñanzas. Dios nos manda a llenarnos del Espíritu Santo para poder discernir los espíritus, si son de Dios o no son de Dios, y no dejarnos engañar. No podemos tolerar la idolatría, ¿verdad? Por ejemplo, la idolatría, el adulterio, la fornicación, ni ninguna otra cosa que provenga del reino de las tinieblas. No podemos tolerar el Halloween, por ejemplo. No podemos tolerar los cultos a los ídolos. No podemos tolerar la comida que se ofrece a los ídolos, ¿verdad? Y muchas de estas cosas son del reino de las tinieblas y nosotros no las podemos tolerar. En Apocalipsis 2:19 dice el Señor a la iglesia de Tiatira, yo conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu fidelidad, conozco tu servicio, conozco tu paciencia. Fíjense que hay muchas cosas buenas tenía esta iglesia. Tus obras últimas, más numerosas que las primeras. Fíjense, ellos tenían amor, el amor de un cristiano. ¿Qué nos dice a 1 Corintios 13 acerca del amor?
Primera de Corintios 13 nos dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, no soy nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Fíjense que estamos viendo, ¿verdad? El amor de un cristiano. Un cristiano que tiene que tener amor al prójimo, ¿verdad? Para repartir, ¿verdad? Al prójimo el pan. El amor que es sufrido, el amor que es bueno, un amor que no tiene envidia, un amor que no se, ¿verdad? Se jacta de sí mismo, un amor que todo la gloria se la da a Dios, un amor que no hace nada indebido, no hace nada ilegal, no busca lo suyo propio, no se irrita, ¿verdad? De primer maniguetazo, como dicen, ¿verdad? Es una persona mansa, es una persona humilde, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Es una persona que sufre, es una persona que tiene fe, es una persona que todo lo espera, que confía en Dios y que soporta, ¿verdad?, cuando viene la prueba y la tentación. Aleluya, ese es el amor de un cristiano, el amor para servir a los demás también. Era una iglesia que tenía fe, una iglesia que confiaba en Dios, una iglesia que era fiel a Dios en medio de las pruebas, una iglesia que era servicial, una iglesia que tenía una obra social que iba creciendo, que iba sirviendo a Dios y sirviendo al prójimo. Una iglesia que tenía paciencia en medio de las pruebas, se evidencia la fe, ¿verdad? Perseverando en Dios a pesar de las dificultades que vengan en el camino. Y dice también que las obras postreras eran mayores que las primeras, eran más numerosas que las primeras. O sea que esta iglesia iba en aumento, esta iglesia estaba trabajando, esta iglesia estaba creciendo. Pero aquí el Señor, aunque los alabó por todas aquellas cosas, ahora les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y cuáles son? Que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En Primera de Reyes 16, y vamos a ver ahorita la historia de acá y de Jezabel. Ella era líder y se decía ella misma ser profeta, pero no lo era, porque ella era una hechicera y ella adoraba a Baal. Lo terrible era que se le permitía enseñar dentro de la iglesia de Tiatira. Fíjense que aquí nos dice que ella era hija del rey de los Sidonios, que era una nación que no era del pueblo de Israel. Sin embargo, Acab se casó con ella y dice que ella era sacerdotisa de la diosa Astaré o de Acera, desde mucho antes que se casara con Acab, el rey de Israel. Así que vemos que Jezabel, ¿verdad?, adoraba al Baal, que ustedes saben que es un dios pagano. Ella era de un carácter fuerte, un carácter dominante, y hacía lo que quería con su marido. Jezabel dio muerte a todos los profetas de Jehová que pudo. Y se proponía darle muerte a Elías, pero no pudo hacerlo, porque Elías, ¿verdad?, huyó. Promueve el asesinato de un campesino llamado Nabot, lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Porque el rey acá quería la viña de Nabot. El hombre, cabeza de la mujer. Fíjense que aquí tenemos una cita
de 1 Corintios 11:3 que dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza, jefe de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Fíjense, yo escogí este tema del hombre, cabeza de la mujer, ¿verdad? Dios lo puso en mi corazón, porque vemos una mujer que era la cabeza de su casa, contrario a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice que el hombre es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia. El liderazgo de la familia implica, ¿verdad?, que el hombre debe amar a su mujer como a sí mismo, dice la palabra de Dios en Efesios 5:28, sustentándola, cuidándola, amándola como Cristo lo hace a la iglesia. El mismo amor que Cristo hizo por su iglesia, que se entregó por ella, que murió por ella, así nos dice que el hombre debe amar a su mujer de esa misma manera. Imagínense. Debe haber una sumisión mutua en el matrimonio, porque somos iguales ante el Señor, ¿verdad? El hombre es cabeza de la mujer, pero ante el Señor todos somos iguales, ¿verdad? Y no debe haber una dictadura, ¿verdad? Un machismo. Hay que ser un buen ejemplo a seguir, ¿verdad? Siguiendo a Jesús, que todos sepan que nosotros somos familia cristiana, ¿verdad? Y damos un buen testimonio ante el Señor. Ahora vamos a empezar a estudiar lo que es la vida de esta mujer Jezabel. Porque fíjense que la doctrina, la enseñanza de esta mujer era la que la iglesia de Tiatira estaba permitiendo. Así que vamos a comenzar con Primera de Reyes 16:31. Primera de Reyes 16:31 dice, vamos a leer desde el 29, que nos dice que Acab comenzó a reinar, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y el número 30 dice que reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Aquí el verso 31 nos dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que era un hombre que se dedicó a hacerle culto a los Baales y a los ídolos falsos. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Miren para allá, él también se hizo, ¿verdad?, idólatra, y adoró, y no solamente adoró, sino que hizo un templo a Baal. Y ahí podemos ver la ilustración, ¿verdad?, el rey y la reina, los dos ahí, adorando a Baal. Dios lo reprenda. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. ¿Ve lo que le estaba diciendo? Él hizo un altar a Baal y le hizo un templo también, en el templo de Baal que él edificó en Samaria. El 33 dice que hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Imagínense, no solamente hizo un templo a Baal y le hizo un altar, como estamos viendo, sino que también hizo un altar a una imagen de acera. Entonces, ahora vamos a ver en Primera de Reyes 18:4, vamos a ver que dice que Jezabel destruía a los profetas de Jehová. Y vino Abdías y tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Fíjense para allá, qué perversa era esta mujer. ¿Por qué ella perseguía a los profetas de Jehová? Bueno, porque siempre el enemigo va a estar en contra de los planes de Dios, ¿verdad? Y los profetas, que son los encargados que Dios ponía al frente para denunciar el pecado y para que la nación se arrepintiera, ¿verdad? Pues si ella los podía matar, pues cogía el dominio y el gobierno, ¿verdad? No los reprenda de todo el reino. Y entonces, pues la palabra de Dios, pues la destruía. Ella lo que quería era destruir a los hijos de Dios. Por eso vemos en este libro de Apocalipsis, ¿verdad?, que cómo las enseñanzas de esta mujer Jezabel, cómo vemos que influyeron en aquella iglesia de Tiatira. Porque fíjense que ella murió, pero ese espíritu siguió reinando. Ese espíritu se pasó de una generación a la otra.
Entonces ahora vamos a buscar Primera de Reyes 21:4. Fíjense que en el capítulo 19 de Primera de Reyes podemos ver que dice que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Y qué fue lo que Elías había hecho? Podemos ver en el capítulo 18 que Elías mató a los 450 profetas de Baal. Entonces, cuando acá llegó a la casa, en el capítulo 19, se lo dijo a Jezabel todo lo que había hecho Elías, de cómo había matado de espada a todos los profetas, ¿verdad? Y los había degollado en el arroyo de Sison, ¿verdad? En el verso 40 del capítulo 18 lo dice. Y entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, ¿verdad? Para amenazarlo y decirle, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Ahora vamos a leer Primera de Reyes 21:4-16, Acab y la viña de Nabot. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciéndole, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot le respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino acá a su casa, triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama, y se volvió su rostro, y no comió. Entonces llegó Jezabel su mujer y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y por qué no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería yo le daría otra viña por ella, y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Fíjense, aquí estamos viendo que ella iba a hacer un complot para entregarle la viña por encima de la voluntad de Nabot, que decidió no vendérsela a nadie, porque no iba a vender la viña de sus padres, la heredad, ¿verdad? La herencia que le habían dejado sus padres. Entonces el versículo 8 dice, el plan macabro de ella, escribió cartas en nombre de Acab, la selló con el anillo del rey, porque era el esposo y ella era la que mandaba, las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot, y las cartas que escribió decían así, mira lo que decían las cartas, proclamen ayuno y pone a Nabot delante del pueblo, y pongan a 2 hombres perversos delante de él que testifiquen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo, apedrearlo para que muera. Fíjense, escribió una carta proclamando un ayuno, fíjense como que todo estaba bien, wow, un ayuno, pero no era un ayuno para buscar de Dios, era un ayuno donde iban a poner a Nabot y iban a testificar falsamente contra él que él había blasfemado a Dios y al rey, y entonces lo iban a sacar y lo iban a apedrear. Ya se está inventando, ¿verdad? Toda esta falsedad, todo este plan macabro para matarlo y quedarse con la viña. Entonces dice que el número del versículo 11, que los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en la ciudad hicieron como Jezabel les mandó. Fíjense que ella tenía una autoridad sobre ellos, tenía un poder de convencimiento. Y ellos hicieron conforme a lo que estaba escrito en las cartas que ella misma había sellado, promulgaron el ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Fíjense. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo, bueno, acá, levántate, toma la viña de Nabot, que no te la quiso dar por dinero porque Nabot no vive, sino que ya está muerto. Entonces nos sigue diciendo, ¿verdad? Que el Señor le dijo a Acab, no mataste y también has despojado, porque Acab se levantó y fue para allá, para donde estaba la viña, para tomar posesión de ella. Y Elías le dijo por palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. O sea que declaró sentencia contra él.
Y dice la palabra que a la verdad ninguno fue como acá, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Aleluya. Primera de Reyes 18:4 nos dice que Jezabel odia a los profetas y los persigue. Por eso nos dice que se levantó Abdías y tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 y les dio pan y agua para que Jezabel no los matara. Y aquí vemos en 1 Reyes 18:19, dice: envía pues ahora, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. O sea que Jezabel estaba alimentando nada más y nada menos que a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Entonces, pues, este fue el reto que lanzó Elías, ¿verdad?, a los profetas de Baal, donde ellos estuvieron todo el día clamando a Baal para ver si bajaba fuego y no bajó. Sin embargo, cuando le dijo a Jehová que bajara fuego, el Señor bajó fuego y quemó las 12 piedras y quemó el agua y todo. Entonces prendieron a estos 450 profetas y los degollaron allí. Y luego de eso, Acaz le dio la noticia a Jezabel y entonces Elías huyó porque ella lo amenazó. Ya vimos que ella maldecía y amenazaba a quien se lo ponía, ¿verdad? En este caso Elías, ¿verdad? Elías pues tuvo que huir porque sabía que esta reina era capaz de todo. Ya leímos acá en la viña de Nabot, en el capítulo 21, y ahora vamos a leer sobre la muerte de Jorán, hijo de Jezabel, y de ella, ¿verdad? La muerte profetizada y la muerte de ellos dos, en Segunda de Reyes 9:22. Cuando Jorán vio a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y su mucha hechicería. Fíjate que Jorán era el hijo de Jezabel. Y aquí nos dice claramente que ella era una hechicera, ella era una bruja. Y Jehú, Dios lo levantó, ¿verdad?, para acabar con los Baales y para acabar con Jezabel. Entonces vemos que en el versículo 30 dice que vino después Jehú, después que mató a Jorán, vino a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, se atavió su cabeza y se asomó a la ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos le echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: y ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, los pies, las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tibita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Fíjense para allá todo cómo murió. Ella pensó que iba a seducir al cielo, ¿verdad?, a Jehú. Ella pensó que le iba a seducir, y dice que se arregló, se pintó los ojos, se tapió la cabeza, se arregló y se asomó por la ventana. Sin embargo, ya él iba decidido a acabar con ella. Ya Dios había puesto eso, ¿verdad?, de que él acabara con ella, ¿verdad?, y con Jorán. Ahora vamos a ver que él también extermina el culto a Baal en 2 Reyes 10, 18 al 28. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: acá sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Esto era un plan que él estaba tramando para poder encejar a todos los que adoraban a Baal y poderlos matar. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal
a todos sus siervos, todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal, cualquiera que faltare no vivirá. Esto hizo Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú, sacrifica un día solemne a Baal, y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel, vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniera. Entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Miren para allá. Entonces dijo el que tenía el cargo de las vestiduras, saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él le sacó las vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal, mira y ve que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Cuando ellos entraron para hacer sacrificio de holocausto, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo, cualquiera que deje vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Después que acabaron de hacer el holocausto allá al Baal, entonces Jehú dijo a los de su guardia, entren y mátelos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada, los dejaron tendidos y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal y sacaron las estatuas del templo de Baal, las quemaron, quebraron las estatuas de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Fíjense, convirtieron el templo en letrinas. Aquí en Apocalipsis 2:20 vemos cómo opera este espíritu de Jezabel. Apocalipsis 2:20. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjense que ella decía que era profetisa y enseñaba y seducía a los siervos de Dios, fíjense, porque ella era una de las líderes, ella era una de las líderes de la iglesia, ¿verdad? Y con esa astucia que tenía, pues ella manipulaba y controlaba sutilmente a los siervos de Dios. Y no solamente eso, sino que les enseñaba, ¿verdad?, acerca del Baal, acerca de comer esas cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, pues ella operaba, ¿verdad?, bajo la seducción de su cuerpo, ¿verdad? Como vemos que lo llevaba a cometer, ¿verdad?, fornicación, porque ellos tenían que hacer estos rituales, ¿verdad?, con esos ídolos, y a comer de los sacrificados a los ídolos. No solamente tenían, ¿verdad?, sus inmoralidades sexuales, sino que también comían y bebían, ¿verdad?, de estas comidas que se sacrificaban a los ídolos. Este espíritu pasaba de una generación a la otra, y por eso que lo vemos aquí en Apocalipsis. A pesar que ella murió, ¿verdad?, allá en el libro de los Reyes, pero este espíritu siguió pasando. Tanto así que lo vemos aquí en esta iglesia de Tiatira. El Señor le dice aquí que le había dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Fíjense que dice que Dios le ha dado tiempo para que se arrepienta. Dios siempre es bueno, ¿verdad? Y Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que quiere el arrepentimiento de la persona. Por eso le señala sus faltas para que la iglesia se arrepienta. Vemos que todas las iglesias, una por una, él ha ido mencionándole las faltas. La única que no tuvo falta, ¿verdad?, fue la de Esmirna. Sin embargo, todas estas iglesias, Dios le ha señalado, ¿verdad? Por ejemplo, la de Éfeso, que le dijo que has dejado tu primer amor, arrepiéntete de las primeras obras, si no vendré a ti y quitaré el candelero. Asimismo, Dios le ha dado tiempo para que se arrepienta, ¿verdad? Pero parece que Dios, como ella no se quiere arrepentir de su fornicación, ya Dios sabe todo lo que va a pasar, ¿verdad? Porque Dios sabe el presente, el pasado, el futuro de todo, porque Dios todo lo sabe. Dios es omnisciente, omnipotente. Y así dice, he aquí yo la arrojo en cama, porque es que no se va a arrepentir, en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, pues también a todos los que siguen sus falsas enseñanzas, si no se arrepienten, y a sus hijos, ¿qué hijos? Los hijos espirituales, los hijos de sus enseñanzas.
Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras, porque Dios va a juzgarnos a nosotros según, ¿verdad?, según nuestras obras. Dios la va a arrojar en enfermedad, ¿verdad?, por estar enseñando esas falsas enseñanzas. Y allí donde mismo pecó en ese lecho, allí mismo sus hijos espirituales también van a morir de enfermedades y llegarán a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y la persona que no se arrepiente, pues lamentablemente va a llegar a una muerte espiritual. Y eso es lo que Dios no quiere, ¿verdad? Sino que dice la palabra, ¿verdad?, que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, que vengamos a Dios, que nos arrepintamos, que confesemos nuestros pecados y que Dios, ¿verdad?, es fiel y justo y nos perdonará de toda maldad. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Fíjense que hubieran unas personas que fueron fieles, ¿verdad? Unas personas que a pesar que se hizo ese templo, a pesar que adoraban los Baales, a pesar que estaba Jezabel enseñando todas esas doctrinas falsas, ¿verdad? En medio de la iglesia había gente fieles a Dios, había gente que no toleraban, ¿verdad?, estas enseñanzas y se guardaron, ¿verdad?, ante la presencia de Dios. Estas se refieren a las enseñanzas de la supuesta profetisa Jezabel, que ya se ve que estas enseñanzas, ¿verdad?, son diabólicas porque ella era una hechicera, ¿verdad? Y todas estas enseñanzas vienen del reino de las tinieblas. Quienes no sigan tales enseñanzas y no se contaminen con ellas van a ser bienaventurados, van a ser recompensados. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire, mi hermano, es bien peligroso este espíritu de Jezabel a la iglesia. Es bien peligroso, ¿verdad?, que se mete este espíritu en la iglesia, las enseñanzas falsas, las enseñanzas, ¿verdad?, de esta mujer que lo que quería era mandar y doblegar al hombre, incitarlo a pecar, incitarlo a adorar los dioses paganos, comer comida sacrificada a los ídolos. Estas falsas enseñanzas se meten en la iglesia y nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos para poder reprenderlas y no caer en estas trampas del enemigo. Dios nos va a guardar hasta el final. Dios nos va a dar las fuerzas para seguir adelante y a todo el que venciere le dará autoridad sobre las naciones. Eso es una promesa de parte de Dios. Y las regirá con firmeza ante el pecado, con firmeza, y serán hechas pedazos como vaso de alfarero. Y les daré la estrella de la mañana. En Apocalipsis 22:16 dice que Jesús es la estrella de la mañana. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Tendremos total comunión con Dios, con la estrella de la mañana. Prestemos atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Debemos tener cuidado de tener un amor que tolere el pecado y la enseñanza falsa. Fíjese que la iglesia tenía todo lo más bonito, tenía amor, tenía fe, tenía servicio, tenía confianza en Dios, había crecido bastante y sin embargo toleraban las enseñanzas de Jezabel. Así que tenemos nosotros que tener cuidado de no tolerar el pecado, de no tolerar estas falsas enseñanzas. Aleluya. Vamos a hacer la oración, aleluya, para que Dios, ¿verdad?, nos ayude, nos cuide, nos guarde, nos liberte de todas estas falsas enseñanzas. Amén, aleluya. Gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre, por esta enseñanza, Señor, tan importante acerca, Padre Santo, de las falsas enseñanzas, de las herejías que se meten en la iglesia, que muchas veces nosotros tenemos que tener discernimiento espiritual para discernir que el Espíritu es el que está hablando, si es el tuyo o es el otro que no es tuyo, Padre Santo. Oh Dios mío, te pido en esta hora, Señor, Dios mío, que tú pongas discernimiento en nuestras vidas para que podamos discernir los espíritus si vienen de Dios o no vienen de Dios, y toda profecía que se levanta, Dios mío, Padre, a través de tu palabra, Dios mío, que podamos saber si viene de ti o no viene de ti, Padre Santo, Dios mío.
Dios mío, Padre Santo, si en esta hora alguna persona se siente esclavo de este espíritu de Jezabel, si alguna persona se siente que necesita la oración, Dios mío, te pido en esta hora que tú liberte, Padre, toda persona de este espíritu, Señor, a toda iglesia, Señor, contra este espíritu de Jezabel que se levante la iglesia, Dios mío, Padre, nos reprendemos en el poderoso nombre de Jesús, sabiendo, Dios mío, que tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor, que te la damos toda a ti, Padre Santo. Y en el nombre de Jesús echamos fuera este espíritu de las iglesias, Dios mío. Y en el nombre de Jesús, Padre Santo, te pedimos que liberte las mentes y las vidas que en esta hora están atadas con este espíritu, Padre, y que las hagas libres en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, Padre amado. Gracias te damos, Dios mío, Señor. Gracias por este estudio, Señor, Dios mío. Ayúdanos a seguir hacia adelante, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Dios me les bendiga, mis hermanos. Aleluya. Y nos seguimos gozando en los próximos estudios. Amén. Que espero que, aleluya, para la gloria de Dios podamos estarlos realizando. Dios me les bendiga a todos, mis hermanos. Amén.